You get to hear me now. El autor es una de las personas más importantes en la fabricación de un libro, ya que es el que crea el contenido de lo que va a tratar. El autor deberá revisar lo que va escribiendo todas las veces que sean necesarias para sentirse a gusto con lo que se va leyendo. El autor lleva a la editorial, ya sea impreso o digitalmente, el contenido del libro. El editor da varias opciones acerca del diseño. El autor elige cuál es de su agrado. En esta etapa también se ven ciertos criterios, tales como la tipografía, ortografía, el tamaño de la letra y la cantidad de tintas al que será impreso. El editor debe coordinar y dirigir el proceso del libro, mientras se va pensando en cómo será. El editor se reunirá con el autor para establecer las condiciones de la publicación mediante un contrato que deberá acordarse y firmarse por ambas partes, el editorial y el autor. En las artes gráficas se conoce como dummy a una maqueta realizada con el objetivo de simular o mostrar lo más cercano posible a la realidad, como es o será un objeto determinado. El dummy no es el original para la producción y tampoco es el objeto final. Es un objeto que simula o muestra lo que se quiere producir o lo que ya está realizado. Podremos hacer un dummy con un máximo de 16 y un mínimo de 8 páginas, realizando un doblez en cruz u otro. Suponiendo que realizaremos un pliego de 16 páginas, el primer pliego será de la página 1 a la 16, de la 17 a la 32, del segundo pliego y así sucesivamente. No obstante, al diseño del pliego hay que especificar las líneas de corte y las líneas donde se debe doblar. Para la maquetación, ocupamos ciertos programas como son InDesign, Illustrator, CorelDRAW y Photoshop si es que nuestro libro llevará imágenes. En esta parte, nos encargamos de organizar y distribuir los elementos que contiene el libro en un espacio determinado de la página. También se le dan las características necesarias para la preparación de la placa y de la impresión. Además de que se imponen las páginas basándonos en el dummy que ya hicimos. También se agregan otros elementos que nos pueden ayudar en la impresión, como son guías de corte, marcas de registro, barras de color, márgenes y dobleces. Posteriormente a esto se hace una impresión a escala para verificar que nuestro archivo ha sido adecuado correctamente. Además verificamos que las páginas sean consecutivas. En caso de que existiera algún error es necesario irlos anotando para corregirlos en el archivo. Por último, generaremos el documento final que contendrá el texto e imágenes que serán tratados para la imposición, separación de color y formato de salida, lo cual es un PDF PostScript que se enviará a la unidad RIP. Para empezar, aquí se envía un archivo digital de lo que queremos reproducir a un software de preprensa llamado RIP, que por sus siglas en inglés significa procesador de imágenes rasterizadas, el cual modifica este archivo e introduce características y normas de impresión para cada color. Luego se envía a un equipo llamado CTP, Computer to Play, que reproduce el archivo en matrices que luego son procesadas. El sistema CTP en impresión offset convierte los documentos digitales en montajes a través de la separación de colores directamente sobre la plancha offset. Esto es posible mediante el uso de la luz láser. Así, se reduce el tiempo y el coste de preimpresión, obteniendo además una mejora de calidad respecto a métodos más tradicionales. Una vez que la plancha ha sido sometida a la luz láser, es llevada a una procesadora. Esta será transportada por rodillos sumergiéndola en el tanque de revelador. Dentro del tanque, la emulsión que ha sido quemada por el láser del CTP se desprende de la plancha, mediante la reacción química producida por el revelador.
Después entra por debajo de un rodillo que es un tipo cepillo mientras se le aplica abundante agua a presión. Esto para eliminar los restos de revelador y emulsión que pueden quedar. Por último, se hace un proceso de engomado de la plancha. Esta sirve como protección. La goma cae mediante unos tubos encima del rodillo de engomado, esparciéndola de forma homogénea en él. La plancha entra en contacto con ese rodillo adhiriéndose una fina capa de goma en toda su superficie. Para el proceso de impresión, después de tener lista la placa, la colocaremos con cuidado en la máquina para así colocar el papel dentro de la máquina para realizar el paso de papel, verificando que no se maltraten las hojas al salir. Después se realizará el entintado de los cuerpos, en donde colocaremos la tinta en los rodillos de impresión y calibraremos el tintero para así coordinar el paso de la tinta. Dando fin al paso del tintero, se darán los últimos ajustes y se comenzará a realizar la prueba impresa. Una vez que tengamos las pruebas impresas, se verificarán que todo esté en orden y no falte tinta o haya algún problema de impresión. Una vez verificado todo esto y al ser aprobada, se comienza la producción en masa. Una vez que se tienen ordenados e impresos todos los pliegos, pasan a la guillotina lateral, donde serán cortados de sus extremos con el fin de dejarlos a un tamaño exacto para posteriormente poder ser plegados. Cualquier plegadora, independientemente de su modelo, tendrá una, dos o más placas de plegado, dependiendo de los tipos de plegados que sea capaz de hacer. El papel llegará a estas placas mediante los rodillos plegadores. La hoja llegará hasta el extremo de dicha placa, donde se verá obligada a girar y empezará a plegarse. Después serán llevados a una bandeja de salida, que actuará como una cinta transportadora o como un contenedor. All the lights will guide the way. If you get to hear. La máquina que estamos viendo se le llama alzadora, ya que ésta se encarga de realizar el alzado de los pliegos. El alzado es una de las maneras de organizar los cuadernillos que posteriormente formarán el libro. El alzado consiste en acomodar los cuadernillos uno encima del otro, empezando con el último y terminando con el primer cuadernillo. Estos posteriormente serán pegados y formarán el libro. Como podemos observar, la máquina tiene una cinta transportadora, que esta es la que permite que se realicen las tripas del libro, es decir, un conjunto de cuadernillos. Una vez alzados los pliegos, procedemos a llevarlos a la máquina Hot Melt. Esta se encarga de aplicar el adhesivo a base de calor. Como podemos apreciar, esta transporta los cuadernillos hacia unas sierras que van a cortar el lomo para posteriormente aplicar el adhesivo, para después pegar las tapas de los libros al igual que el lomo. Get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now.
La guillotina trilateral, como su nombre lo indica, realiza su función en 3 lados. Dispone de 3 cuchillas. La primera en realizar el corte es la cuchilla de la parte frontal. Posteriormente, las otras 2 cuchillas bajan a la vez, cortando así la cabeza y el pie del libro. Las cuchillas van sincronizadas y realizan el corte contra listones. La guillotina trilateral también posee un pistón, el cual sirve para sujetar el libro por la parte de arriba al momento del corte. If you get to hear me now, know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. But things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way.